Durante siglos, millones de personas vivieron bajo un sistema que les negaba lo más básico: la libertad. En los Estados Unidos del siglo XIX, la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana en gran parte del país. Hombres, mujeres y niños eran tratados como propiedad. Sus destinos eran decididos por otros. Sus familias podían separarse en cualquier momento. En ese contexto apareció una historia que, durante años, pareció casi imposible de creer. Un hombre decidió escapar de la esclavitud de una forma tan simple como desesperada. No corrió por los bosques. No cruzó ríos durante la noche. Se metió dentro de una caja de madera, un pequeño cajón de envío, sin espacio para moverse, sin aire suficiente, sin saber si sobreviviría al viaje. Durante más de un día completo, ese hombre permaneció dentro de la caja mientras era transportado por trenes, barcos y carretas a través de varios estados. Su nombre era Henry Brown, y su fuga se convertiría en una de las historias más extraordinarias de resistencia y determinación durante la era de la esclavitud en Estados Unidos. Quédate, porque seguramente no creerás todo lo que, a continuación, vamos a contarte. En la primera mitad del siglo XIX, la esclavitud era una realidad profundamente arraigada en gran parte de los Estados Unidos. Millones de personas afroamericanas vivían bajo un sistema que les negaba cualquier control sobre su propia vida. No podían decidir dónde vivir, con quién casarse o qué sería de sus hijos. Sus destinos dependían por completo de la voluntad de los propietarios que los consideraban una forma de propiedad. En ese contexto nació Henry Brown. Henry Brown nació alrededor del año 1815 en el estado de Virginia, uno de los territorios donde la esclavitud formaba parte de la estructura económica y social. Desde el momento de su nacimiento quedó sujeto al sistema esclavista. No era reconocido como ciudadano ni como persona libre ante la ley. Era considerado propiedad de otro ser humano. Durante su infancia creció en una plantación cercana a la ciudad de Richmond. Como ocurría con muchos esclavos nacidos en propiedades agrícolas, su vida estaba organizada por completo en torno al trabajo y la obediencia. Los niños comenzaban a trabajar desde edades muy tempranas, primero en tareas menores y más adelante en labores más exigentes. Henry creció observando cómo funcionaba el sistema que lo rodeaba. Vio cómo otras personas esclavizadas eran castigadas por desobedecer órdenes. Presenció cómo familias eran separadas cuando los propietarios decidían vender a algunos de sus miembros. La estabilidad familiar prácticamente no existía dentro de ese sistema. Con el paso de los años, Henry fue asignado a trabajar en Richmond. Allí comenzó a desempeñar tareas en una fábrica de tabaco. Las fábricas de tabaco de Virginia empleaban a muchos esclavos, ya que la producción de tabaco era una de las principales actividades económicas de la región. El trabajo era duro y repetitivo. Las jornadas eran largas. Los trabajadores debían procesar hojas de tabaco, prensarlas y prepararlas para su distribución. A pesar de estar en un entorno urbano, Henry seguía siendo esclavo. No recibía salario por su trabajo. Todo lo que producía pertenecía al propietario que lo controlaba. Sin embargo, Richmond ofrecía algo que no existía en muchas plantaciones rurales: la posibilidad de observar una sociedad más amplia. En la ciudad convivían esclavos, personas libres afroamericanas y ciudadanos blancos. Aunque las diferencias legales y sociales seguían siendo profundas, el entorno urbano permitía cierto intercambio de información y experiencias. Con el tiempo, Henry formó una familia. Conoció a una mujer esclavizada llamada Nancy. Ambos pertenecían a propietarios diferentes, una situación muy común durante esa época. Las parejas esclavizadas rara vez tenían la seguridad de permanecer juntas. Cualquier cambio en las decisiones de sus propietarios podía separarlas. A pesar de ese riesgo constante, Henry y Nancy construyeron una vida familiar dentro de las limitaciones impuestas por el sistema.
Tuvieron varios hijos. Durante un tiempo lograron mantener cierta estabilidad. Pero esa estabilidad era extremadamente frágil. En el sistema esclavista, las familias no tenían protección legal. Los propietarios podían vender a cualquier persona esclavizada cuando lo consideraran conveniente. Las decisiones económicas pesaban más que cualquier vínculo familiar. Ese momento llegó de forma repentina. Un día, el propietario de Nancy tomó una decisión que cambiaría por completo la vida de Henry. Nancy y sus hijos fueron vendidos. La venta significaba que serían trasladados a otro lugar, lejos de Richmond. Para muchas personas esclavizadas, ese tipo de traslado implicaba ser enviados a estados del sur profundo, donde las condiciones de trabajo en plantaciones de algodón o azúcar eran aún más duras. Henry no pudo hacer nada para impedirlo. No tenía ningún derecho legal sobre su esposa ni sobre sus hijos. No tenía la posibilidad de negociar. No tenía medios para impedir la transacción. En cuestión de horas, su familia desapareció de su vida. La separación de familias era uno de los aspectos más crueles del sistema esclavista. Miles de personas experimentaron situaciones similares. Padres separados de hijos, esposos separados de esposas, hermanos enviados a distintos estados sin posibilidad de volver a verse. La pérdida de su familia tuvo un impacto profundo en Henry. Hasta ese momento había intentado sobrevivir dentro del sistema. Como muchos esclavos urbanos, mantenía la esperanza de que su vida pudiera continuar con cierta estabilidad. Pero después de la venta de Nancy y sus hijos, esa posibilidad dejó de existir. Comprendió que su situación podía empeorar en cualquier momento. También comprendió que el sistema no ofrecía ninguna protección. Fue entonces cuando comenzó a considerar seriamente la posibilidad de escapar. Escapar de la esclavitud en el siglo XIX era extremadamente peligroso. Las leyes de los estados esclavistas eran muy estrictas. Las personas que intentaban huir podían ser perseguidas por cazadores de esclavos, capturadas y castigadas severamente. Además, los territorios donde la esclavitud era legal estaban interconectados. Las autoridades cooperaban para devolver a los esclavos fugitivos a sus propietarios. A pesar de esos riesgos, miles de personas intentaron escapar. Algunos lo hacían siguiendo rutas secretas hacia los estados del norte, donde la esclavitud estaba prohibida. Otras veces utilizaban redes clandestinas de ayuda que más tarde serían conocidas como el ferrocarril subterráneo. Henry comenzó a reflexionar sobre su situación. Necesitaba encontrar una forma de salir de Virginia sin ser detectado. No podía simplemente caminar hacia el norte. Los caminos estaban vigilados. Los viajeros afroamericanos debían mostrar documentos que demostraran su condición legal. Además, su rostro era conocido en Richmond. Si intentaba escapar caminando o viajando de forma visible, existía una alta probabilidad de que alguien lo reconociera. Durante semanas pensó en diferentes posibilidades. Fue entonces cuando comenzó a imaginar una idea que parecía casi imposible. Una caja. Un simple cajón de madera utilizado para transportar mercancías. Si pudiera meterse dentro de una caja y ser enviado como carga hacia un estado libre, tal vez podría atravesar las fronteras sin levantar sospechas. La idea era extremadamente arriesgada. Las cajas de transporte eran manipuladas sin ningún cuidado especial. Podían ser volcadas, apiladas o dejadas en posiciones incómodas durante el trayecto. Además, el interior tendría muy poco espacio para respirar o moverse. Sin embargo, Henry entendía que cualquier intento de fuga implicaba un riesgo enorme. Comenzó a planificar el escape con mucho cuidado. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de personas que no fueran esclavas, personas que pudieran enviar el paquete y recibirlo en el destino final. En Richmond existían algunos ciudadanos blancos que se oponían a la esclavitud. Algunos de ellos participaban en redes clandestinas que ayudaban a los esclavos a escapar hacia el norte. Henry logró ponerse en contacto con uno de ellos. Su nombre era Samuel Smith.
Smith era un hombre blanco que simpatizaba con el movimiento abolicionista. Aunque ayudar a un esclavo a escapar podía tener consecuencias legales graves, decidió colaborar con el plan. Juntos comenzaron a diseñar los detalles del envío. La caja debía ser lo suficientemente grande para que Henry pudiera entrar, pero no tan grande como para levantar sospechas durante el transporte. Finalmente eligieron una caja de madera de aproximadamente 90 centímetros de largo, algo más de 60 centímetros de ancho y poco menos de 1 metro de alto. El espacio interior era extremadamente reducido. Dentro de la caja apenas habría lugar para sentarse encorvado. No sería posible estirar las piernas ni cambiar de posición con facilidad. Además, el viaje podría durar más de un día. Para permitir la respiración, hicieron pequeños agujeros en la madera. No podían ser demasiado grandes, porque podrían revelar que había una persona dentro. También colocaron en el interior un pequeño recipiente con agua y algo de comida. El destino del paquete sería la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Allí vivían varios abolicionistas que podían recibir la caja y abrirla en un lugar seguro. Entre ellos se encontraba el activista James Miller McKim, una figura conocida dentro del movimiento contra la esclavitud. El envío sería etiquetado como mercancía común. Si todo funcionaba según el plan, Henry viajaría dentro de la caja desde Richmond hasta Filadelfia, atravesando varios tramos de transporte: carreta, tren y barco. Pero nadie podía garantizar que el viaje se realizara sin contratiempos. La caja podría caer, podría quedar boca abajo durante horas, podría sufrir golpes o quedar atrapada en un espacio sin ventilación. Henry era plenamente consciente de esos riesgos. Aún así, decidió continuar. La fecha elegida fue el 23 de marzo de 1849. Aquella mañana, Henry se preparó para el viaje. Entró en la caja de madera. Llevaba consigo una pequeña botella de agua y algunas galletas. No tenía espacio para mucho más. Cuando se acomodó dentro, sus ayudantes cerraron la tapa y aseguraron la caja. Desde ese momento, Henry quedó completamente a oscuras. La caja fue marcada con una etiqueta de envío. El mensaje indicaba que debía manejarse con cuidado y mantenerse en posición vertical. Pero en el transporte de mercancías, esas instrucciones no siempre se respetaban. Poco después, la caja fue recogida y colocada junto a otros paquetes. El viaje había comenzado. Henry no podía ver nada. Solo podía escuchar los sonidos que lo rodeaban: pasos, voces, ruedas de carros, golpes de madera contra madera. En algún momento sintió cómo la caja era levantada y colocada sobre un vehículo. El movimiento comenzó. Durante las primeras horas intentó mantener la calma. Sabía que el viaje sería largo. Debía conservar el aire y evitar movimientos innecesarios. Pero pronto comenzaron los problemas. En un momento del trayecto, la caja fue colocada en una posición incorrecta. Henry sintió cómo su cuerpo se desplazaba dentro del cajón. Quedó prácticamente boca abajo. La sangre comenzó a concentrarse en su cabeza. La presión aumentó rápidamente. Respirar se volvió más difícil. Intentó mantener la calma, pero el tiempo parecía avanzar muy lentamente. No sabía cuánto tiempo permanecería en esa posición. Dentro de la caja no había forma de corregir la postura. Los minutos se transformaron en horas. Henry comenzó a sentir mareo y un intenso dolor en la cabeza. En ese momento comprendió que su vida dependía por completo de lo que ocurriera fuera de la caja. Si nadie corregía la posición del paquete, podría morir antes de llegar a su destino. Los vehículos cambiaban. Las cajas eran movidas. En algunos momentos, Henry sentía golpes bruscos que sacudían su cuerpo. Cada sonido exterior era interpretado como una posible señal de que el trayecto avanzaba. Pasaron muchas horas. Finalmente, después de aproximadamente 27 horas de viaje, la caja llegó a su destino en Filadelfia. Fue llevada hasta una oficina donde se encontraban varios abolicionistas.
Cuando comenzaron a abrir el cajón, no sabían con certeza qué encontrarían en su interior. Había pasado más de un día completo desde el envío. Cuando la tapa fue retirada, Henry Brown salió de la caja. Había sobrevivido. Henry Brown salió lentamente de la caja. Sus músculos estaban rígidos después de tantas horas sin poder moverse con normalidad. Durante más de un día, su cuerpo había permanecido comprimido dentro de un espacio extremadamente reducido. Al ponerse de pie, necesitó unos instantes para recuperar el equilibrio. Las personas que lo recibieron observaron la escena con atención y alivio. Habían esperado durante horas la llegada del envío. Sabían que dentro de esa caja viajaba un ser humano, pero también sabían que el trayecto había sido largo y lleno de riesgos. Cuando finalmente abrieron el cajón, lo primero que vieron fue a Henry intentando incorporarse lentamente. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Su cuerpo reaccionaba con dificultad después de haber pasado tantas horas en una posición forzada, con la respiración limitada y la sangre comprimida. Aún así, logró ponerse de pie. Y entonces, sin mirar a nadie en particular, comenzó a cantar un himno religioso de agradecimiento. No era un canto de euforia descontrolada, sino una expresión profunda, casi íntima, de alguien que acababa de cruzar una línea invisible entre la vida que le había sido impuesta y la libertad que apenas comenzaba a comprender. Aquel momento impactó profundamente a todos los presentes. No estaban viendo solo a un hombre que había llegado a un territorio libre, sino a alguien que había desafiado un sistema entero con una decisión tan extrema como impensable. Durante aproximadamente 27 horas, Henry había permanecido dentro de una caja de madera con apenas unos pequeños agujeros que permitían la entrada de aire. Había sido transportado en carreta, en tren y en barco, atravesando largas distancias sin saber si llegaría con vida. En varios momentos del trayecto, la caja fue colocada en posiciones incorrectas, quedando de lado o incluso completamente invertida, obligándolo a soportar largos periodos con la cabeza hacia abajo mientras luchaba por no perder la conciencia. Cada minuto dentro de ese espacio reducido representaba un riesgo real de muerte. Sin embargo, resistió. No porque las condiciones fueran favorables ni porque tuviera garantías de éxito, sino porque había tomado una decisión de la que no podía retroceder. En algún punto, antes de que la tapa se cerrara, Henry comprendió que continuar viviendo bajo la esclavitud significaba aceptar la pérdida constante de todo lo que hacía valiosa la vida, incluyendo su propia familia. Y frente a esa realidad, eligió lo único que le quedaba: arriesgarlo todo. Se convirtió en mercancía, se dejó encerrar y confió en que, al otro lado de ese viaje, encontraría algo que nunca había tenido. Pero incluso después de salir de la caja, el peligro no desapareció. En aquel tiempo, la libertad no era completamente segura. Las leyes permitían que los esclavos fugitivos fueran perseguidos y capturados, incluso en territorios donde la esclavitud había sido abolida. Su historia, que pronto comenzó a difundirse, lo hacía aún más visible y vulnerable. Sin embargo, también fue esa misma historia la que lo convirtió en una voz poderosa dentro del movimiento abolicionista. Cada vez que alguien escuchaba su relato, no podía evitar enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de sistema obligaba a una persona a esconderse dentro de una caja para poder vivir? Años después, la esclavitud sería abolida oficialmente, y el sistema que lo había obligado a tomar aquella decisión desaparecería del marco legal. Sin embargo, lo que nunca se borró fue el significado de su acto. Porque la historia de Henry Box Brown no trata únicamente de escapar, sino de elegir, de entender que hay momentos en la vida en los que no existen caminos seguros, solo decisiones que lo cambian todo. Si la historia te ha gustado, regálanos tu like y comparte esta espectacular historia.